Tal cual lo prometido, es momento de entrevista en BTV Noticias. Ya recibimos a la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, Ana Juanchi, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar en BTV Noticias. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Directora, usted integra el instituto desde el año 2016, me corrige si no es precisa la información. Desde junio asume el cargo, primera mujer que asume como directora del INR, y al día de hoy, han pasado unos meses. ¿Qué fotografía puede hacer usted desde su visión como jerarca de cómo funciona el sistema carcelario? ¿Qué se ha podido avanzar desde que asumió este cargo a la fecha? Bueno, el sistema penitenciario es un sistema en profunda transformación, que ya por supuesto comenzó previamente a mi ingreso a la institución. Se han completado algunos procesos que yo entiendo fermentales para el sistema en clave de humanización, de profesionalización y de tecnificación del sistema. Esto tiene que ver básicamente con abatir déficits estructurales y endémicos como el hacinamiento, meta que se ha logrado este año cuando por primera vez, por lo menos en los últimos 20 años, tenemos más plazas que cantidad de personas privadas de libertad. Esto se ve completado de alguna forma con el proceso de clasificación mediante herramientas técnicas de estandarización de perfiles y de alojamiento también separado, de acuerdo a las previsiones legales, personas primarias de personas reincidentes, personas imputadas de personas condenadas. Esto nos permite también comenzar a perfilar una cierta intervención de índole técnica para intentar mitigar los riesgos asociados a la conducta delictiva en algunos ejes particulares como la agresión sexual, la agresión de género, el control de la impulsividad, el control al uso problemático de drogas y alcohol, como algunos de los ejes fundamentales. Pero esto no es todo, también el sistema se ha modernizado o comienza a modernizarse en su capacidad de infraestructura. No solamente ha incorporado plazas, sino también una nueva mirada de entender la ejecución de la pena, no solamente como el encierro, sino también con la construcción de áreas programáticas, polideportivos, canchas, es decir, lugares para producir actividades y para que las personas tengan la oportunidad de rehabilitarse. Todos estos puntos que usted menciona en el sistema y cómo viene fluyendo las políticas que se aplican en la materia. ¿Usted considera que la rehabilitación entonces también funciona a la par de los programas que se aplican o es algo más complejo aún dentro del sistema carcelario uruguayo? Parte de la rehabilitación, condición necesaria pero no suficiente, es brindar programas tanto de trato que tengan que ver con actividades socioeducativas, la educación, el trabajo, los programas más clásicos que están instaurados en los sistemas penitenciarios y estos más que tienen que ver con la dimensión de intentar modificar las conductas asociadas al delito. Digo, es necesario... ¿Se ingresa a la cárcel y se sale de la misma manera? ¿Logramos eso? Todavía no, como le decía, estos programas son muy incipientes, necesitamos evaluarlos, necesitamos ver qué impacto tienen, pero además necesitamos universalizarlos, que estén disponibles para toda la población que así desee transitar por ellos. Entonces, como le decía, seguramente de aquí al mediano plazo, probablemente en un quinquenio, cuando ya hayamos pasado por diferentes fases de aplicación de estos programas, podamos evaluar y podamos ver que esto impacta en la cadencia con la que las personas reingresan al sistema y ojalá cada vez menos ingresen nuevamente. Mucho se ha hablado por estos días a nivel informativo sobre el uso de celulares en las cárceles. Se ha hecho un informe a propósito de las requisas que arrojan unos 700 celulares 750, a lo largo de 2019. Sí. ¿Qué visión tiene usted de esto cuando muchas veces se dice que se opera de forma delictiva desde la cárcel hacia afuera? Bueno, los hechos desgraciados que sucedieron con la
con la muerte del joven hincha de Nacional en los últimos días, pusieron otra vez en la agenda pública un tema sobre el cual hemos trabajado ingentemente, no solamente en esta gestión, sino en las pasadas también, que tiene que ver con el control del ingreso de objetos ilícitos y también de sustancias ilícitas a la prisión. Este caso es particularmente grave porque se ordena organizadamente un delito, nada más y nada menos que un homicidio desde dentro de la prisión, pero también permite poner en el debate la necesidad de cuáles son los medios tecnológicos, los medios de seguridad estática apropiados para el control eficiente del ingreso. ¿Usted considera que se debe habilitar el uso de celulares dentro de los centros penitenciarios? Yo creo que la actual postura institucional es la adecuada, esto es que el uso de los teléfonos celulares está habilitado en las unidades de mínima seguridad o de confianza, como se le llama un poco más en la jerga intrapenitenciaria. Esto tiene que ver con que son personas que están ya en la fase de preegreso, por lo tanto han demostrado capacidad de autorregulación, han demostrado voluntad de superación y se están preparando para su inserción en la comunidad. Por lo tanto, todo lo que sean herramientas que les permitan normalizar su vida y que ésta se asemeje lo más posible a la afuera es adecuado. ¿Es inevitable hoy en día lograr que no ingresen de forma ilegal celulares de todos modos? No sé si es inevitable, es evidente porque, como digo, estos hechos lo han puesto de manifiesto, que todavía el sistema es vulnerable y que es vulnerable por diversas razones y es vulnerable por diversos medios. No hay una única vía de ingreso de celulares. Vemos con estos datos que nosotros hemos difundido que la menor cantidad de intentos de ingreso ilegítimo se hace a través de los puestos de revisoría y que la mayor incautación de esos celulares se hace en la cotidianeidad, en los procedimientos de requisa y de inspecciones en las celdas y en las diferentes dependencias. Quiere decir que los celulares ingresan. Como decía, ingresan por varios medios. El sistema penitenciario, el INR particularmente, tiene bien detectado cuáles son las vías de ingreso de esos celulares y bueno, hay que trabajar acompañando las tecnologías con los medios físicos de seguridad y también con las prácticas adecuadas para el control. Esto abre otro capítulo que tiene que ver con la corrupción policial. A propósito de todo esto, usted mencionaba el semanario Búsqueda días pasados una frase que también dio que hablar en los medios, tiene que ver con que los policías muerden coimas para subsistir. Habla de toda la red de corrupción que se puede generar a nivel de los efectivos policiales. También se ve atado el tema salarial respecto a este tema. ¿A qué se refería específicamente con este punto? Concretamente, y lejos de una voluntad de generalizar como si esto fuera un fenómeno extendido, me refería a los casos probados que hay de funcionarios imputados, porque no solamente hay funcionarios policiales, también hay funcionarios civiles imputados por delitos de corrupción y por ingreso de objetos o de sustancias ilícitas a las cárceles. Me refería particularmente a esos casos que ya han sido judicializados, que ya han sido penalizados y por supuesto no solamente en el ámbito penal, sino también en el ámbito administrativo. Entre 2013 y 2019, 93 funcionarios del sistema penitenciario han sido imputados por diferentes delitos. En el último año, 10 de ellos lo han sido por actividades vinculadas al cohecho calificado, al delito de concusión y al ingreso de sustancias estupefacientes, armas de fuego y teléfonos celulares en el sistema. Y bueno, esos son hechos evidentes que no se pueden confrontar. Son circunstancias que suceden y que para poder corregirlas tenemos que reconocerlas, tenemos que diagnosticarlas y tenemos que trabajar sobre ellas. ¿Qué peso tiene en todo esto el tema presupuestal? El nivel salarial que tienen los efectivos que trabajan en las cárceles. En realidad eso también es una afirmación producto de la lectura de las diferentes actas y de las diferentes declaraciones que se toman los funcionarios cuando se les pregunta el porqué, la razón, y aducen